Muy buenas noches, profesor y compañeros. Muchísimas gracias por dedicarme estos minutos para compartirles el caso que he preparado, al que he llamado incremento de recaudación por focalización de descuentos por perfil de afinidad. He aplicado esta solución al caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la que yo me pertenezco en calidad de directora de comunicación estratégica. Pues bien, haremos una revista de los 8 pasos que nos han propuesto para resolución y presentación del caso, y quisiera empezar con una breve introducción que nos da un poco de contexto sobre quién es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, o PUCE, como la llamamos nosotros, y cuál es su peso institucional en este contexto y en este mercado. Debo empezar diciendo que la PUCE fue la primera universidad privada autorizada en la República del Ecuador el 4 de noviembre de 1946. Esto significa que tenemos 77 años de trayectoria, lo cual nos convierte en la institución de educación superior privada con mayor experiencia en el contexto nacional. Además de ello, la PUCE, que es una universidad confiada a la Compañía de Jesús, ha mostrado sistemáticamente un reconocimiento nacional y regional en el ámbito de la excelencia académica. Así, por ejemplo, el ranking QS nos posiciona como la universidad número 1 en reputación académica del Ecuador, así como también somos la número 1 en reputación con el empleador y en empleabilidad en nuestro país. En cuanto a la escala, respecto de la universidad pública, somos mucho más pequeños, pero en la escala de las universidades privadas estamos entre las 2 o 3 más grandes del país. Al momento contamos con 28,000 estudiantes activos y contamos con más de 75,000 graduados. Tenemos 11 campus en 7 sedes, lo que nos permite tener una cobertura en modalidad presencial que es la más amplia del país. Asimismo, tenemos una oferta muy diversa, tanto en titulaciones, tenemos oferta de grado, posgrado y tecnicaturas, y también educación continua, con lo que logramos tener una cobertura dentro y fuera del país en las distintas modalidades presencial, híbrida y virtual. Finalmente, lo que nos muestran nuestros estudios de reputación es que la PUCE es reconocida entre sus principales grupos de interés como una universidad transformadora, que en ese sentido está perfectamente alineada con su misión de transformar personas que transformen la sociedad. Dicho esto, y si bien es muy halagador y muy positivo el posicionamiento que tiene PUCE en su sector, también enfrenta muchos desafíos y dificultades. La pandemia fue un parteaguas en la situación del mercado de la educación superior en el Ecuador, y también de la composición de ingresos de la PUCE. En el año 2019 hacia el año 2021, como PUCE, perdimos un 22% en la matrícula de nuevos estudiantes de grado. Recordemos que grado es la oferta que nos provee el 90% de los ingresos de la institución. Y para tener un contexto más regional, de acuerdo a la CEPAL, en la región andina, esto es Colombia, Ecuador y Perú, perdieron un 26% de matrícula durante los 2 años de pandemia. Así que básicamente tuvimos una pérdida similar. En este momento muestro en su pantalla cómo ha sido este recorrido. Partimos de un 2019 que tuvimos el mejor desempeño de los últimos 5 años, con 2,667 nuevos estudiantes de grado, a una pérdida importante hacia 2021 y una recuperación que ha sido paulatina, que si bien todavía no llega a los niveles de 2019, ya representa una recuperación del 19% respecto del mejor año que fue el 2019. Por otro lado, hemos observado que la pandemia ha convertido al mercado de educación superior en un mercado altamente competido. Esto también lo vemos en el estudio de reputación que nos muestra cuando se pregunta la recordación espontánea y sugerida en los distintos grupos de interés. Las personas identifican con claridad 12 universidades en el sector, lo cual es muy alto si pensamos que una recordación natural puede estar alrededor de 3 opciones y quizás la inducida puede llegar a 7.
Básicamente nos comparan con la Universidad San Francisco, que es una universidad diametralmente opuesta en propuesta académica y misional, pero que, igual que la PUSE, tiene una identidad y un sentido de pertenencia muy fuerte. Entre los principales sustitutos tenemos dos universidades privadas, la UDLA y la UID, que han establecido un entorno muy competitivo por descuento y precio, lo cual es inédito en el Ecuador, y surge un tercer sustituto, que es la Universidad Central del Ecuador, que es la universidad privada. Es la primera vez en nuestros años de trayectoria en que logramos identificar que del 80% de nuestros potenciales estudiantes admitidos, no matriculados, es decir, que no concretaron su pago, consideran a estas tres universidades, y es la primera vez en la historia que entra una universidad pública como sustituta de la PUSE. Y además se reconocen otra serie de universidades del sector, en lo que además es interesante que empiezan a salir universidades geográficamente con las que no competíamos, como las de Guayaquil, porque están ofreciendo grados en modalidad virtual. La pandemia también vemos que afectó sensiblemente el nivel de ingreso de los padres de nuestros estudiantes y de nuestros potenciales estudiantes. Y vemos que el segmento tradicional de PUSE, que se ubicaba en un segmento medio alto, ha transitado hacia un segmento medio y bajo. Hemos identificado que de nuestros colegios proveedores tenemos 52 colegios que proveen el 50% de la matrícula. Lo que ha cambiado es que de esos 52 colegios hay un tercio de colegios públicos, fenómeno que también es inédito en la PUSE, pues no teníamos aporte de colegios públicos a la matrícula, y a partir del colegio 53 la dispersión es gigantesca y el 50% restante de la matrícula se distribuye en más de 250 colegios. Esto complejiza los procesos de promoción y también, por supuesto, tiene una afectación en costos. Finalmente, vemos que hay un proceso que va más allá de la situación del Ecuador, que ha sido esta progresiva entrada muy agresiva de nuevos competidores nacionales, como les decía, sobre todo UDLA y UID. En el caso de UID tienen una oferta, la Universidad Internacional del Ecuador, que tienen el 100% de sus carreras en grado a mitad de precio, y no son ofrecidas pensadas en entornos virtuales, sino simplemente que el estudiante, el día que no puede, vea la grabación en Zoom y es igualmente válida su asistencia. Entonces tenemos una competencia mucho más agresiva por precio de nuestras principales universidades sustitutas, entrada de nuevas universidades extranjeras, y todo ello no solamente ha dividido a un mercado que crece a no más de un ritmo del 4% anual, el mercado de educación superior del Ecuador, que nos estamos repartiendo entre muchos más competidores. Dicho esto, y a manera de resumen de cómo está la situación de PUSE en términos de un planteamiento FODA, vemos que sin duda sus fortalezas están en su prestigio académico, su experiencia, su reiterado e identificable impacto social y en la diversidad de oferta. No hay ninguna otra universidad en el Ecuador que ofrezca tantas carreras como la PUSE. Nosotros tenemos un portafolio de 135 carreras a nivel nacional. Las oportunidades, bueno, las debilidades, miremos más bien, que nos ha generado muchos desafíos internos, es que al ser esta una universidad misional, pues tenía una tradición y trayectoria con poca visión comercial. Esto generó que no se tomaran estrategias oportunas para enfrentar a esa competencia cada vez más agresiva, y no hubo un proceso de marca que acompañe y flanquee la participación de mercado. Eso derivó en la pérdida del mercado en un segmento medio alto, y también evitó que la PUSE hiciera inversiones oportunas en temas que se vuelven drivers de decisión de una universidad, como son inversión en infraestructura y inversión en la mejora de servicio. Además, hay que aceptar que la PUSE está 100% anclada a sus ingresos por arancel de matrícula. Esto es por el pago que realizan los estudiantes en función de los créditos que toman.
El 90% o más de los ingresos de la PUSE vienen por esta ruta y se reportan muy pocos ingresos por la ruta de investigación a través de fondos concursables y un ingreso marginal a través de consultorías. En cuanto a las oportunidades, el mercado ecuatoriano, hay que recordar, estuvo sobreregulado durante la época del gobierno del expresidente Rafael Correa. Poco a poco, los presidentes posteriores han ido evidenciando un proceso de desregulación de la educación superior. Sin embargo, para el 2026 está previsto un proceso que consideramos es una gran oportunidad de dar un salto cualitativo, que es una acreditación a nivel nacional. Esto significa que va a haber un ranking de todas las universidades internas a partir de una metodología estándar. Eso ha generado un proceso mucho más introspectivo y crítico de la PUSE y finalmente se ha podido poner sobre la mesa el diálogo entre el área académica con el área comercial. Estamos trabajando también en nuevas ofertas y nuevas modalidades de estudio. Ya tenemos prácticamente el 90% de nuestro portafolio de posgrado en formato virtual y se está ampliando el formato virtual e híbrido de las carreras de grado. También ha habido un proceso de acompañamiento de una consultora española que nos ha permitido afinar en la oferta innovadora de ciertas carreras mucho más ajustadas a las nuevas demandas y competencias del futuro y esto ha sido parte de la materialización de un proceso de transformación radical que ha venido impulsando la PUSE desde el año 2015, cuando el rector, el padre Fernando Ponce de León, tomó esta decisión y empezó a tomar fuertes acciones hacia una reestructuración organizacional y académica profunda que le permita a la PUSE responder oportuna y asertivamente a las necesidades de su entorno. Sin embargo, el entorno sigue siendo cambiante y complejo. La primera amenaza sigue siendo esa desregulación progresiva del sector de educación superior, porque está generando la entrada de competidores extranjeros que no cumplen estándares mínimos de calidad, que vuelven a establecer una lógica de decisión por precio y que relativizan la narrativa de la calidad, confundiendo un poco a los potenciales estudiantes y a sus padres. Además, recordemos que el Ecuador está viviendo una transición de gobierno que no estaba prevista, debido a que el expresidente Guillermo Lasso solicitó un término anticipado de su periodo, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas. Esta transición del gobierno del presidente Lasso al presidente Noboa paralizó todos los procesos en el área de acreditación de la educación superior y todos los procesos en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que ha parado muchos procesos de aprobación de nueva oferta e incluso de aprobación de fondos para becas del Estado. En este marco, que sin duda es complejo, en el que tenemos un resultado de fuerte impacto en los ingresos de la pandemia, en que el ADN de la institución no favoreció, pero en el que tenemos oportunidades regulatorias que nos permiten repensarnos el negocio, lo que quisiera plantearles es una forma de mejorar la prospección para poder incidir en la recaudación. ¿Qué es lo que ocurre? La PUSE, previo a la pandemia, tenía una estructura que se llamaba pensión diferenciada. Esto era el análisis caso por caso de la situación socioeconómica de cada estudiante para una definición personalizada del arancel. Durante la pandemia no fue posible hacer este análisis caso por caso por las dificultades y limitaciones en la documentación. Pasó entonces la PUSE de un proceso de pensión diferenciada a uno que se llamó en el año 2020 de beca directa. Y esto fue aplicar un descuento en arancel al 100% de estudiantes.
Este descuento en arancel iba desde el 20 hasta el 35% de acuerdo con la carrera. Si bien eso facilitó los procesos internos, generó una profunda insatisfacción en estudiantes y en padres que veían en esta supuesta beca directa una despersonalización absoluta y una no atención a su caso, y que por supuesto afectó su evaluación a la relación con la universidad. En ese marco y en la estrategia de guerra de precios que nos empezaron a imponer estos competidores nacionales y extranjeros, se nos asignó un monto, digo se nos asignó porque desde la Dirección de Comunicación manejo el área de promoción y captación de nuevos estudiantes. Se nos asignó un monto para la asignación de descuentos, que eran complementarios a esta beca directa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Vimos que esto dio un resultado que no fue óptimo. Es decir, en el año 2023 cumplimos y superamos la meta de nuevos estudiantes, pero no llegamos a la proyección esperada de recaudación. Sobre esta base, vimos que el problema estaba en aplicar indiscriminadamente descuentos sin poder diferenciar si estamos aplicando a un aspirante que realmente lo necesita o si estamos aplicando a un aspirante que no lo necesita y que hubiera pagado el arancel original. En este marco, proponemos un modelo de focalización de descuentos por perfil de afinidad. Esto es, como una táctica eficiente de cierre de ventas que se aplicaría en distintos porcentajes a aquellos formularios, aquellos postulantes, perdón, para quienes la conversión, el factor económico es crítico. Entonces, es posible aplicar esta estrategia como una herramienta de inteligencia artificial. Pues nuestra respuesta es sí. Y lo que proponemos es un modelo que se basará en una dinámica de machine learning por refuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos ya datos etiquetados que hemos podido levantar desde el año 2020. Sin embargo, no son suficientes, no son millones, son solamente unas cuantas decenas de miles, y tenemos algunos insumos todavía por levantar. Así que creemos que tenemos que basarnos en una lógica de planteamiento de hipótesis y de ir mejorando el algoritmo a partir de la incorporación de datos nuevos y de irlo entrenando a partir de darle incentivos por cumplimiento de objetivos. Entonces, ¿a qué grupo objetivo nos estamos dirigiendo? Pues básicamente aquí nos vamos a enfocar en la oferta de grado, es decir, las carreras de licenciatura, que son aquellas que, como hemos dicho, se ha identificado, ha cambiado el perfil. En este caso les quiero mostrar, hemos trabajado una lista de los principales colegios proveedores, los nuevos colegios proveedores de la PUCE, y lo que logramos identificar de forma que nos gatilla una alerta es que hemos perdido participación en colegios tradicionalmente proveedores, que son aquellos privados religiosos, que hemos ganado participación en colegios públicos con los que nunca hemos tenido una estrategia de promoción y captación, y lo que vemos es que si hacemos un símil entre lo que está pagando, comparamos lo que está pagando en pensión actual en el colegio y lo que debería pagar en la PUCE, la mayoría de nuestros proveedores quedan $200 por encima de lo que están pagando actualmente en su colegio, lo que significa que implica un esfuerzo de la familia para poder pagar la PUCE. Y por eso vemos que uno de nuestros temas principales de afectación es que de este segmento medio alto hemos bajado a que el 80% de nuestros estudiantes promedio vengan de hogares entre los deciles 2 al 6. Eso significa que son de ingresos medios y bajos, es decir, que el ingreso familiar está por debajo de un salario mínimo que es de $450 en el Ecuador. En este marco, entonces, voy a resumir
a partir del Canvas que nos proponen en este curso el profesor. Entonces, estos son los 8 aspectos claves. Partimos del análisis de la situación, que lo resumo como una institución académicamente potente, con prestigio y con experiencia, que tuvo poca visión comercial y eso no le permitió tomar decisiones oportunas, que mira en esta nueva acreditación nacional la oportunidad de hacer correcciones que relacionan la oferta académica con las condiciones del mercado y que se enfrenta a un mercado altamente competido por precios y por competidores internacionales que no cumplen los mismos estándares locales. Entonces, estamos hablando de que efectivamente hemos cambiado de segmento, ha bajado la capacidad adquisitiva de nuestro segmento. El segmento se ha vuelto mucho más competido por la entrada de competidores nuevos, nacionales y extranjeros, y es un sector que no crece más de un 4%, de manera que tampoco hay un gran espacio para saltos cualitativos importantes en incremento de estudiantes. La estrategia de solución, como se había planteado, es este modelo basado en un machine learning por refuerzo que nos permita ir alimentando los datos a partir de datos reales y haciendo correcciones con base en los resultados. ¿Cuál es el curso de acción entonces que proponemos? Pues básicamente nosotros tenemos un insumo clave que es el estudio de reputación. El estudio de reputación nos dio el dato de que hay 5 características que evalúan nuestros estudiantes y potenciales estudiantes cuando escogen universidad. Entonces, lo que queremos es, primero, hacer una ponderación de cuánto pesa cada uno de estos 5 atributos. Segundo, queremos entrar a un dato más fino. Por ejemplo, parte de estos 5 datos es la internacionalización. Pero, ¿qué entendemos por internacionalización? Será ir un semestre fuera, tener una doble titulación, compartir con estudiantes internacionales, es decir, ya a ir al microdato. Luego, lo que haríamos es de esa ponderación ver cómo califica PUSE en esos aspectos con los que se está identificando y ver entonces cuál sería la combinación ideal, es decir, qué estudiantes, qué combinación de criterios coinciden con aquellos en los que la PUSE tiene mejor desempeño. Sobre esta base, entonces, vamos a hacer un cruce de datos entre el modelo que mejor califique a la PUSE y que sea consistente con su mejor desempeño, con una tabla de perfiles de afinidad. Siendo así, la afinidad más alta, aquella de aquellos postulantes que pueden pagar el arancel completo y que evalúan de una forma más alta los atributos en que PUSE tiene mejor desempeño. Esto sería el rango que vemos entre un 0,8 y un 1 en el rango que estamos definiendo de afinidad. Tenemos un rango medio, es decir, donde no cumplen todos no evalúan de manera prioritaria todos los aspectos en que PUSE tiene mejor desempeño, pero sí varios de ellos. Ahí hablamos de un rango entre 0,6 y 0,8 de afinidad. Y luego tenemos un tercer nivel de baja afinidad, que son los que evalúan menos de 4 criterios en que PUSE se desempeña de manera importante. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es aplicar una combinación. Hemos levantado los datos de la ejecución real del 2023. Sobre esa base hemos identificado que hubo un flujo inercial, es decir, que un 20% de los estudiantes llegó a la PUSE y pagó el arancel original. Y lo que vemos es que en ese rango, que fue un flujo propio con algo de gestión de captación, podemos mejorarlo a un 25%. Es decir, podemos pasar de un 20% que paga arancel completo a un 25% que paga arancel completo.
Luego tenemos el rango que para nosotros es de principal interés, que es el de afinidad media, porque creemos que es ahí donde tenemos más espacio al crecimiento y el segmento que más estamos compitiendo con las otras universidades. Entonces, si identificamos en ese rango medio, ¿cuáles de esos perfiles de mediana afinidad tienen el factor económico como crítico en su decisión, vamos a poder usar ese bolsón de descuentos que nos han asignado de manera mucho más focalizada y podemos dar el descuento que les es necesario para poder cerrar esa conversión a la matrícula. Entonces, ¿cuáles son las métricas clave que vamos a levantar y que vamos a monitorear en el proceso? Primero, este índice de afinidad de la PUSE, donde cruzamos criterios de decisión con criterios destacados de la PUSE y la ponderación de unos y otros, identificando en qué casos el factor económico es crítico. Segundo, vamos a ver una recaudación promedio por perfil, pues queremos que el perfil de alta afinidad pague arancel completo, el perfil de mediana afinidad pague el arancel completo menos un descuento del 20% y un tercer rango que sería el porcentaje más pequeño, que sean los únicos que pagan el arancel con un descuento que puede llegar hasta el 30%. Entonces, vamos a definir descuento promedio por perfil y el número de estudiantes que esperamos por cada uno de estos rangos. Hemos hecho el corrido del modelo sobre datos reales del 2023 y esto nos ha permitido, por el momento, tener una proyección que nos permitiría, con el mismo número esperado de nuevos estudiantes de grado, incrementar un 5% el ingreso por recaudación de arancel. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el beneficio, el gran beneficio que nos traería este modelo? Pues para nosotros es muy importante, porque básicamente sería transitar de un escenario en que se otorga muchos descuentos a muchas personas a un modelo que ofrece menos descuentos y los focaliza a aquellos aspirantes de mediana afinidad que tienen un fuerte peso del factor económico para la toma de decisión. Es entonces la idea de generar más recaudación con el mismo universo de estudiantes de grado. Esto no significa que no querramos tener más estudiantes de grado, significa que el planteamiento de cómo crecer en nuevos estudiantes lo hacemos por otra ruta, por otra estrategia. Lo que tenemos por el momento es que resolver el problema inicial, que fue, tenemos los mismos estudiantes y menos recaudación. Entonces tenemos que asegurar que los mismos estudiantes generen la recaudación esperada y por otras rutas ver cómo penetrar más el mercado para además crecer más estudiantes. En este marco, ¿cuáles son los retos esperados? Sin duda, nos faltan datos de inicio. Tendremos unos 100,000 probablemente datos de base. Necesitamos muchos más para poder tener un modelo estabilizado. Vamos a tener dificultad. Vemos en el caso de una universidad, en el caso de grado, el hijo es el usuario, pero el padre es el cliente porque es quien paga. Y a veces hay dificultad en levantar la información de los padres. Es más accesible la audiencia estudiantes. Y vemos que no, vamos a poder estabilizar este modelo más o menos después de 3 periodos de matrícula, lo cual significa que nos tomará un tiempo poder tener datos mucho más afinados. ¿Cuál es la ganancia esperada en términos de retorno de la inversión? Como se ha dicho, un 5% de incremento de la recaudación a partir del mismo universo de estudiantes. Y sobre esta base, ¿cuáles serían los siguientes pasos para profundizar y aprovechar esta fase 1? Como vemos, este modelo con lo que queremos mejorar la prospección para tener una incidencia directa en recaudación, vemos que después tenemos que llegar a la definición mucho más precisa del porcentaje de descuento que requiere cada uno de estos perfiles. Y creemos que en ese contexto es crítico el indicador de Customer Lifetime Value, de manera que podemos definir de todo lo que me va a aportar este estudiante,
en los 8 semestres que se queda conmigo haciendo la corrección de los que pierdo porque desertan, cuál es, hasta dónde puedo mover la sábana con un estudiante sin afectar ese proceso. Segundo, creemos que nos va a ayudar muchísimo llegar al Customer Acquisition Cost. Nosotros tenemos ahorita un valor referencial que incluye exclusivamente los costos de promoción. Creemos que ya con esta gestión más fina de descuentos y acciones de promoción por perfil, vamos a poder profundizar y definir con más matices el Customer Acquisition Cost. Tercero, vemos que va a ser muy importante en un momento identificar lo que se llamaría el market share de las universidades privadas del segmento, porque si bien nuestro segmento identifica 12 universidades, no competimos de igual manera con todas. Entonces necesitamos saber claramente con cuáles competimos en términos de marca, con cuáles competimos en términos de mercado y con cuáles somos sustitutos más allá de la percepción de marca. Y finalmente queremos llegar en un momento dado a desarrollar el Marketing Concentration Metric por carrera. ¿Por qué? Porque vemos que hay carreras que pueden estar altamente concentradas en una de las universidades del segmento. Eso ya nos está pasando. Vemos algunas carreras que tienen concentración de las carreras de humanidades. Nosotros somos líderes en las carreras de salud, por ejemplo, y las nuevas opciones están siendo líderes en carreras de ingeniería, por ejemplo. Entonces, esta concentración del mercado por disciplina nos podría ayudar muchísimo a que ese descuento no solamente se fije en función del perfil de afinidad y del Customer Lifetime Value, sino en función de poder recuperar mercado en carreras en las que hemos perdido concentración y se han ido a otras universidades y literalmente robar mercado. Bueno, pues dicho esto, espero que este haya sido un caso interesante, un caso que levante inquietudes, debate, y toda la corrida con datos reales está en un Excel que está incluido como anexo en el caso escrito. Muchísimas gracias al profesor y a los compañeros porque ha sido altamente valioso el compartir este espacio. Nos ha generado a mi equipo y a mí muchas reflexiones internas críticas respecto de nuestra propia gestión y nos ha ayudado a identificar temas mucho más finos de mejora en nuestra gestión en la captación de estudiantes. Y esto ha sido especialmente importante porque como Dirección de Comunicación Estratégica, desde mayo solamente estamos a cargo de la captación de nuevos estudiantes. Así que todo este debate y todos estos insumos nos van a ayudar a afinar la gestión de promoción, mercadeo y captación para conseguir mejores resultados. Muchísimas gracias, gracias con todos y quedo atenta a cualquier comentario.